Buenos días para todos ustedes. Les agradezco que nos hayan invitado a compartir este tema acerca de la Eucaristía. ¿Cómo nació la Eucaristía? Y entremos de una vez en materia. Vamos a ver si esto nos funciona. Ahora creo que sí. Cuando nos preguntamos cómo nació la Eucaristía, los ojos de la Iglesia vuelven espontáneamente a aquellos relatos de la institución de la Eucaristía, culmen del misterio pascual. Pero es importante, gracias, eso es, pero es importante que tengamos en cuenta que la documentación sobre la Eucaristía es especialmente rica en todo el contexto del Nuevo Testamento. Muchas personas de algunas comunidades diferentes a la catolicidad se atreven a cuestionar el sentido bíblico de la Eucaristía y pretenden que simplemente ha sido una práctica de alguna forma inventada por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Pero por eso es tanto más importante que volvamos sobre los datos bíblicos acerca de la Eucaristía. Y vamos a encontrar unos datos, por ejemplo, que se refieren directamente y unos todavía más explícitos. En cuanto a los datos directos, tenemos que vincular la Eucaristía con todas las comidas de Jesús, de una manera muy especial, las comidas de Jesús con sus discípulos, las comidas de Jesús con los pecadores, las comidas de Jesús, el Señor resucitado, también con los eventos en torno a los relatos de la multiplicación de los panes. Y por ejemplo, el mismo texto del Apocalipsis es toda una liturgia eucarística en el cielo que asume toda la historia humana. En un estudio más detallado del tema se podrá contemplar. Al tener en cuenta esto, lo primero que asumimos pues es que hay, además de los temas del además de esos temas directos, hay unos textos explícitos, Por ejemplo, la catequesis de San Juan en ese capítulo 6, alrededor de la multiplicación de los panes, esa preciosa catequesis de Juan en todo el capítulo 6 sobre el pan de la vida. O sobre San Pablo, lo que nos trae tanto en el capítulo 10 de su primera carta a los Corintios como casi todo el capítulo 11, a partir del verso 17, donde, como ustedes recordarán, Pablo, que escribe las cartas a comunidades que él ha fundado, son cartas muy circunstanciales, o sea que surgen de unos momentos específicos de esas comunidades y que Pablo escribe para corregir, alentar, animar, precisamente con motivo de los desórdenes que está viviendo esa comunidad de Corinto en torno a la celebración eucarística. Aprovecha Pablo en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, y nos trae unas catequesis estupendas sobre la experiencia práctica que ya en los años 50 vivían esas comunidades de celebración de la Eucaristía. Además están los testimonios que nos presentan los hechos de los apóstoles, de cómo esas comunidades, tanto esas comunidades de Jerusalén y de todos los otros sitios de Israel, y en la medida que se fue ampliando
la presencia cristiana en todo el mundo antiguo, celebraban, como dice los Hechos de los Apóstoles, la fracción del pan, uno de los nombres más antiguos de la Eucaristía, la fracción del pan. Entonces encontramos abundancia de texto en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, capítulo 2, verso 42 o el verso 46, o en el capítulo 20, verso 7 y más adelante, donde se nos habla cómo se reunía esa comunidad cristiana el primer día de la semana, el primer día, recuerdan que siempre en el trasfondo es el día de la resurrección del Señor, el día de la nueva creación. Tenemos pues esos textos explícitos sobre la Eucaristía y sobre todo los textos de la institución de la Eucaristía que, como vamos a ver, se nos presentan en 4 relatos: Mateo, Marcos y Lucas y Primera de Corintios. Acerca de cómo nació la Eucaristía, decíamos que siempre espontáneamente la Iglesia a lo largo de los siglos lo que hace es volver su mirada a los relatos de la institución de la Eucaristía para poder responder a ese cuestionamiento: ¿cómo nació la Eucaristía? Entremos, porque efectivamente el Catecismo de la Iglesia, al iniciar su enseñanza sobre la Eucaristía y cómo celebramos la fe, nos va a decir en el numeral 1323, citando precisamente la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la liturgia, Sacrosanto Concilio. Recuerden que el catecismo es la reactualización que trata de ser pastoral de toda esa visión del Concilio Vaticano II. Entonces nos va a decir que nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Precisamente la Iglesia a lo largo de los siglos tiene esa conciencia de que en ese momento, el Jueves Santo, en medio de ese triduo pascual, el Señor instituye el sacrificio eucarístico. Por eso les decía pues que espontáneamente, cuando nos hacemos la pregunta de cómo nació la Eucaristía, volvemos nuestros ojos a ese momento de la institución de la Eucaristía. Vamos a tratar, en la medida que podamos desde el tiempo, mirar estos aspectos. Un primer momento, los relatos de la institución pues de la Eucaristía. Un segundo momento, hemos de responder a esta inquietud: ¿realmente fue la última cena en la que el Señor instituyó la Eucaristía una cena pascual judía? ¿O fue simplemente una cena de despedida, como muchos afirman? En un tercer momento, vamos a centrarnos en la Pascua judía y qué elementos y cómo pasó de esa Pascua judía a la Pascua cristiana, para que finalmente tratemos de descubrir algunos elementos de herencia de esa Pascua judía en nuestra celebración eucarística. Los relatos de la institución de la Eucaristía, les decía que se nos han traído de una manera especialmente rica, Esto, cuando se contrapone con muchos otros temas en la Sagrada Escritura, donde hay pocos y rebuscados a veces testimonios, precisamente contrasta con la documentación que se nos ofrece sobre la Eucaristía. Tenemos 4 fuentes fundamentales donde se nos narra la institución de la Eucaristía, y tengamos en cuenta todo el trasfondo que ya rápidamente les enumeré de todos los otros textos que hablan explícitamente de la Eucaristía y de todo el contexto de cantidad de elementos que todo el Nuevo Testamento nos presenta sobre ella. Entonces hay 2 tipos de tradiciones que corresponden a la vez a tradiciones litúrgicas,
Algunos han tratado de ubicarlas unas en torno a Jerusalén, allí en Palestina, entonces sería la tradición de Mateo y de Marcos, y la otra, la tradición de Lucas y de Primera de Corintios, que algunos tratarán de ubicarla en otro contexto geográfico, histórico, más en torno a Antioquía, que fue uno de los centros de evangelización donde rápidamente llegó el cristianismo y comenzó a ser centro fundamental de difusión de la experiencia cristiana entre los no judíos. Cuando miramos en una sinopsis esos 4 relatos, recuerden lo que es una sinopsis. Sinopsis es la expresión griega que nos dice sin, a una o con una, opsis, mirada. Cuando a una mirada, tratamos de colocar los distintos relatos de la institución de la Eucaristía, rápidamente descubrimos las coincidencias y algunas diferencias. Y es entonces donde notamos más las coincidencias de esos 2 relatos, Mateo y Marcos, y Lucas y Primera de Corintios. Cuando se tenga más tiempo, sería interesante que se estudiara más en detalle todos estos elementos. Vamos a continuar y allí alcanzan a ver cómo, por ejemplo, Mateo y Marcos van coincidiendo en tantas cosas. Muy seguramente Mateo estaba siguiendo a San Marcos, y Lucas, que en muchas cosas de su evangelio sigue a San Marcos. Recuerden que Marcos es muy seguramente el más antiguo de los evangelios escritos que nos ha llegado, y Mateo y Lucas lo siguieron al recopilar sus evangelios, y por eso a la vez esos 3 son los llamados sinópticos, porque se puede efectivamente hacer un análisis de los 3 de una manera muy comparativa. Y entonces recalca y llama la atención cómo Lucas, que en muchas cosas sigue a Marcos, sin embargo, en los relatos de la institución de la Eucaristía toma otra tradición que es mucho más similar a la que nos presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, como allí se pueden ver y se resaltan algunos elementos. Pero continuemos. Cuando uno se va deteniendo en cada uno de los elementos que aparecen en el relato de la institución de la Eucaristía, ahora me voy a centrar un poco en el relato de San Marcos. Como les dije, probablemente el evangelio más antiguo, y por lo demás un poco el más corto de los relatos. Cuando pongamos el de San Lucas van a ver que es un poco más extenso. Y ya desde este relato de la institución de la Eucaristía vale la pena descubrir una cantidad de elementos que son los que efectivamente están en la experiencia eucarística. Al lado he colocado esos elementos, que la comida, que el primer lugar, el sentido y la realidad de comunión, la bendición o la expresión hebrea que es la verajá, o la expresión que nos ha llegado a nosotros, la expresión griega Eucaristía, el sacrificio, la nueva alianza, el memorial, la escatología. Son elementos que cuando uno va leyendo el relato de la institución de la Eucaristía están precisamente allí. Y como aparece en el Catecismo de la Iglesia precisamente al principio, cada uno de esos elementos o aspectos son los que se van a traslucir y a vivir detrás de cada uno de los términos o nombres con los cuales cotidianamente llamamos la Eucaristía. Recuerden ustedes algunos de los nombres que utilizamos para llamar la Eucaristía. A ver, cuéntenme a ver algunos que quizás hasta alcancemos a escuchar. Algunos de los nombres con los cuales utilizamos para llamar la Eucaristía. La fracción del pan, y entonces inmediatamente ustedes lo relacionan con el aspecto de comida. ¿Qué más? El banquete, y ese más comida no puede ser.
e inclusive complementando con el banquete de bodas del Cordero. Muy bien, ¿qué más? La acción de gracias que se va a relacionar es la expresión en español para traducir eu. La expresión eu es una expresión griega que significa bien o bueno, y charis, gracia. Entonces sería lo mismo, acción de gracias, que es la traducción griega, lo mismo que eulogía, es otra de las expresiones que allá aparece en los relatos de la institución de la Eucaristía para traducir la expresión hebrea berajá. ¿Qué otra? La misa, que ya más hace referencia a la misión, ¿Qué más? La Santa Cena, todo el sentido que tiene con el banquete. El santo sacrificio, y va a resaltar otro aspecto, el del sacrificio, el sacramento, el memorial de nuestra fe y muchos otros. Pero entonces vamos a verlos un poco en detalle. Comienza a decir, y si ustedes quieren buscar en su Biblia, el relato de San Marcos en el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice así: el primer día de la fiesta de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envía 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y allí donde entre, decirle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde tengo la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista, dispuesta, preparándola allí. Primer aspecto, evidentemente la Eucaristía y todo lo que tiene que ver con ella tiene el trasfondo de una comida. Es una comida. Es un aspecto que tantas veces suponemos, pero que no se nos puede olvidar, Por todas partes del relato, entonces van a aparecer expresiones como esa: cena pascual, ¿dónde puedo comer la Pascua? Hacer los preparativos. Entonces, el primer aspecto que tenemos que recobrar en torno a la Eucaristía es ese aspecto primero. La comida es una comida. Y cuando hablamos de comida, entonces hay que profundizar en distintos elementos. Primero, toda la antropología de la comida, o sea, todos los elementos que hay detrás de la comida. Un primer aspecto de la comida. La comida es primera y fundamentalmente la forma obligada de sobrevivencia. Entonces, es una raigambre, son unas raíces humanas, antropológicas que están en la Eucaristía. Ya desde las primeras páginas del Génesis se expresa así: ganarás el pan con el sudor de tu frente, no como algunos traducen con el sudor del frente, no, sino con el sudor de tu frente. O sea, la sobrevivencia será una expresión del trabajo. Y en las Sagradas Escrituras y en muchas culturas, el pan pasó a significar lo necesario para vivir. ¿Qué significa el pan? Lo necesario para vivir. Está en el trasfondo de la Eucaristía. Una catequesis preciosísima como la de San Juan en el capítulo 6, a partir de la multiplicación de los panes, precisamente es donde va llevando los elementos para conducirnos a lo central de la Eucaristía. Parte la multiplicación de los panes, que en el trasfondo está el Mesías, llevando a la plenitud los signos de Moisés en el desierto, del Señor a través de Moisés por el desierto, que alimenta al pueblo por el desierto con el maná. Entonces es Jesús, detrás de todos los relatos de la multiplicación de los panes, es el Mesías, es Dios presente en medio de su pueblo, dándole lo necesario. ¿Para qué? Para la sobrevivencia. Ese es el pan. Y detrás del pan está otro elemento fundamental,
que ya el pueblo de Israel tuvo que aprender en ese éxodo, en esos 40 años del transitar por el desierto. Y recuerden que todo ese 40 significa de alguna manera toda la vida, significa el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. Eso significa el 40, significa el tránsito entre la tierra de esclavitud para llegar a la tierra prometida. Ese desierto que es el terreno donde Dios guía, custodia, alimenta, anima, y precisamente se sintetiza la presencia del Dios vivo con su pueblo a través del maná o a través de todos los otros signos, pero a través del maná muy bien se significa, o sea, la presencia de Dios que custodia, anima, protege y permite que su pueblo sobreviva. Y detrás de todo ese éxodo por el desierto están también la realidad de las tentaciones, del desacierto en medio de este caminar, el desacierto de querer volver atrás, el desacierto de pretender que se sobrevive por cualquier otro tipo de formas, teneres, ídolos, y entonces se llega a esta máxima que muy bien lo sintetiza: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. En definitiva, lo que nos permite sobrevivir es la presencia del Señor, que será lo que el Mesías Jesús, después de multiplicar el pan, o sea, después de alimentar a su pueblo, después de darle los elementos de la sobrevivencia, y allí tendríamos mucho que pensar de cómo la Eucaristía tiene que generar fraternidad, solidaridad, pan común, pan partido para todos. Es uno de los elementos, sí, es uno de los elementos. Es uno de los elementos. San Pablo precisamente, cuando en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, cuando se detiene en esa catequesis corrigiendo la práctica como están celebrando los corintios la Eucaristía, fundamentalmente lo que critica es que mientras unos comen, se emborrachan y tienen de todo, a los otros los marginan. Y entonces si pretenden sí comer unidos el banquete del Señor, cuando obviamente lo que se está manifestando es una disparidad, una injusticia, una falta de fraternidad. Detrás del elemento de que en la Eucaristía, en la institución de la Eucaristía, en medio de la cena pascual, esté el elemento de la comida, no podemos nunca obviar, no podemos nunca olvidar este elemento. La comida es primera y fundamentalmente la forma absolutamente necesaria de sobrevivencia. Y bien vista tengo la aflicción y la necesidad de mi pueblo, dice el Señor. Y el Señor no obvia eso, sino que el Señor se compromete en alimentar a su pueblo con el maná, se compromete en la solidaridad y se compromete pues en nuestra historia y en nuestras necesidades. Pero no solo entonces el pan significa lo necesario absolutamente para sobrevivir, sino que en un segundo lugar tenemos que decir que la comida, uno come fundamentalmente con la familia, uno come con los hermanos, que la comida es fuente de fraternidad. El comer humano no es simplemente como el tipo de comer animal, que como todos los seres vivos lo necesitamos para sobrevivir, pero el comer humano es fundamentalmente generador de humanidad, generador de fraternidad. Uno come y genera familia, uno come y genera fraternidad. Y eso nos permite entender algo que el Papa Francisco ha recalcado mucho, cómo la Eucaristía, detrás de la Eucaristía está esa invitación que el mismo Dios en el banquete que Él prepara y que nos invita a todos, inclusive a los pecadores, inclusive a los distanciados. Y por eso es que el Papa muchas veces ha recalcado que la comida no es como un banquete de selectos, de puros, de santos. El Señor es el que nos invita, y detrás de todos los acontecimientos históricos de Jesús invitando a los pecadores a su mesa, no solo a los discípulos con los que forma fraternidad, sino de una manera muy clara,
invitando a los pecadores a su mesa, lo que está haciendo es mostrar cómo en su paso, su Pascua, su paso por toda esta vida, está abriendo las puertas del corazón de Dios para todos nosotros y está comenzando a instaurar ese banquete del que ya hablaba Isaías, ese banquete de Dios con el hombre. El banquete de la Eucaristía es pues el banquete también del perdón. Cuando Jesús se hace invitar por Zaqueo, se hace invitar por pecadores rechazados en la época, la comunión de mesa es la comunión de vida, de una manera muy especial y mucho más fuerte para los orientales, pero para nosotros también. Cuando, por ejemplo, toman una foto de alguien comiendo con un personaje muy cuestionable, pensemos en la foto de un político comiendo con un mafioso o comiendo con determinado tipo de personaje, ¿qué significa esa foto? Que son de los mismos. La comunión de mesa significa ¿qué? Comunión de vida. La comunión de mesa significa comunión de vida. Detrás pues de la comida está no solo el primer y fundamental elemento de la sobrevivencia, sino el elemento de formar fraternidad. Y es el mismo Dios en quien se adelanta a la fraternidad. Y finalmente, detrás de la comida está la fiesta, el banquete. Está el banquete. Es un aspecto privilegiado y fundamental que no se nos puede olvidar en la Eucaristía. Lástima que muchas veces no se recalca. Pero precisamente cuando el Señor Dios ha pensado la vida, no lo ha pensado como la fatiga, la lucha terrible por la sobrevivencia, sino como la festividad de su amor que se derrama sobre nosotros. Y nada lo ilustra mejor que un banquete, tanto más para todas esas culturas orientales, pero en definitiva para todos los pueblos. El comer humano, he dicho, no es simplemente la satisfacción de las necesidades para sobrevivir. Por eso nada más absurdo que las comidas rápidas. La comida tiene un sentido de crear fraternidad, de crear hermandad y sobre todo de crear humanidad festiva. Por eso la fiesta de la existencia fundamentalmente es alrededor de una mesa. Así lo veía con ese banquete escatológico último que pinta Isaías, con los mejores manjares, con los mejores vinos, con todo lo mejor. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es precisa y fundamentalmente eso, una fiesta, la fiesta del amor de Dios con el ser humano. Y nada representa y vive más plenamente la festividad humana que el banquete de bodas. En otro momento se pudiera hablar de eso. Pero por excelencia la festividad es la festividad del amor, es la festividad del amor. Y por eso y con razón la Eucaristía es el banquete de bodas. ¿De quién? ¿De quién? Del Cordero. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Y dónde está esa señora? Ahí sentada, aquí entre nosotros. O sea, es el banquete de bodas del mismo Dios con su pueblo, con todos nosotros. Somos nosotros los que vamos a ese banquete de bodas. En otro momento se pudiera detallar más ese aspecto. Pero es lo que alcanzan a ver la cantidad de elementos que hay detrás de ese primer elemento de la Eucaristía como comida, en el que pudiéramos profundizar mucho más. Pero además de que la Eucaristía es una comida que nos permite sobrevivir, que crea fraternidad y que hace de la vida una fiesta para celebrarla, la Eucaristía es una comida, pero una comida muy especial y específica. Es un banquete pascual. Entonces, ¿esos elementos de la comida son válidos en la Eucaristía? Sí. Y todavía no son suficientes, porque además es una comida específica. Es una comida específica, es una comida de un banquete pascual. Y cuando nos comenzamos a introducir en la lógica propia del banquete pascual, nos vamos a dar cuenta de cosas como esta. Es una comida, el banquete pascual es una comida con un seder,
como lo dicen los hebreos. Un seder es un orden específico. El seder de la Pascua judía tiene 15 pasos. Como 15 eran los peldaños para ascender al templo, al segundo templo. Como 15 son los salmos de la subida. Así los rabinos judíos fueron organizando la comida pascual en 15 pasos que espero que alcancemos a mirar algunos de ellos. Entonces, la Eucaristía es una comida, sí, pero es una comida con un seder, con un orden. Entonces no es simplemente una comida como tantas otras, con todos los grandes valores que vemos insinuados ya por lo que les decía que tiene la comida, sino que además de esos valores, nuestra comida eucarística tiene un orden específico, que le adiciona a todos esos otros valores unos elementos de cualidad muy especiales. Continuemos. Cuando nos habla de la Eucaristía, con esos elementos, vamos a ver poco a poco, en la medida que nos introduzcamos en los elementos de la Pascua judía, otros elementos. Este es el relato de San Lucas, que ojalá tuviéramos tiempo para mirarlo despacio, es un poco más largo, porque es la otra tradición. Acuérdense, Mateo, Marcos y Lucas y 1 Corintios, pero en un tiempo que seguramente ustedes tendrán para hacer cursos específicos sobre la Eucaristía, más los podrán profundizar. Yo ahora quiero ir sobre otros elementos que recuperemos. Ya lo que les decía sobre la comida, que lo primero que tenemos que observar es que para comprender y vivir mejor la Eucaristía es que la comida es culmen y síntesis, que la Eucaristía como comida es culmen y síntesis de las distintas comidas de Jesús, que asume estos tres aspectos que les estuve explicando. Pero además, la Eucaristía, de asumir esos aspectos y sentidos de la comida humana, les estaba diciendo que es ante todo y fundamentalmente la cena pascual del Señor. Y vamos a detenernos entonces un poco más en los elementos de esa cena pascual del Señor. Antes de continuar, hay una pregunta que hay que resolver. ¿Será que la Eucaristía sí realmente fue instituida como una cena al interior de la Pascua judía? Porque hay algunos especialistas que entonces tienen otra visión. Nos van a decir que la Eucaristía fue una cena de despedida siguiendo una tradición alimentada por los textos de San Juan, como ya lo vamos a ver, que espero hacerme entender rápidamente para no quedarme solo en ese aspecto y poder llegar a otros. Según los 3 evangelios sinópticos, la institución de la Eucaristía fue evidente y claramente durante una cena pascual judía. Aquí traigo los textos específicos: Marcos 14, 12, Mateo 26, 17, Lucas 22, 7, 8, y todos los sinópticos son claros y expresos en que la institución de la Eucaristía fue durante una cena pascual judía. Inclusive muchos de los términos alrededor que se usan, como por ejemplo preparar la Pascua, como hacer la Pascua, como sacrificar o inmolar la Pascua, son todos expresiones que se refieren al Cordero y a la cena del Cordero, que es el Cordero es lo que se llama Pascua. Entonces es evidentemente en el contexto de los sinópticos una cena pascual judía. Pero ¿por qué surge entonces la problemática? Lo vamos a ver más adelante. Y quiero que entonces aquí se oxigenen bien para que comprendan esta problemática. Porque una de las preguntas que les van a hacer San Pedro cuando a la entrada del cielo es: ¿usted qué dice? ¿Fue la cena pascual, la institución de la Eucaristía en una cena pascual judía o no? Y entonces usted va a tener que saber responder. Ya es una de las preguntas y que no se puede responder con múltiple escogencia.
Respire pues profundo. ¿Está listo y pilas? Y entonces van a mirar, mire, la cronología de los últimos eventos de la vida de Jesús, basada en los sinópticos, sitúa los preparativos el jueves 14 de Nisan y la cena al atardecer de esto. A ver, les explico. La manera de contar del día, el pueblo judío, es diferente a la nuestra y también diferente a la de los romanos. Ustedes lo saben. ¿A qué horas empieza el día? A las 12 de la noche, ya son las 12 de la noche. A las 001, ¿cierto? Siquiera les pregunté a ustedes, porque iba a preguntar por allí y entonces me decía, pues a la hora que me levante. Y entonces así eran un poco los romanos, que desde que salía el sol iban marcando entonces la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, conforme iba corriendo el sol. Pero los judíos en eso son, como en otras cosas, muy judíos, porque resulta que para ellos el día comienza con el primer lucero vespertino a las 6 de la tarde. Y cuando ustedes toman los relatos, por ejemplo del Génesis dice, atardeció y amaneció día primero, atardeció y amaneció día segundo. ¿Primero amanece o atardece? Según el huevo, según la gallina, según el que esté diciendo, según el Génesis y la manera de contar judía, resulta que el día comienza al caer de la tarde. ¿Me siguen? Con el primer lucero vespertino, o sea, alrededor de las 6 de la tarde comenzaría el día. Entonces ustedes se acuerdan que los preparativos de la cena pascual, y los preparativos son verdaderos preparativos, había que preparar cantidad de cosas. Había que conseguir un cordero sin defecto de 1 año, llevarlo al templo, sacrificarlo, traerlo, asarlo. Había que tener toda una ensalada, hierbas amargas. Había que tener el jarosed, que es un sabrosísimo postre hecho de los frutos de la tierra prometida, que a los ojos les recordaba la esclavitud porque tiene el color como de ladrillo cuando se oxida sobre todo la manzana, y sabe a libertad. ¿Ustedes saben a qué sabe la libertad? ¿Ya probaron jarosed? Bueno, hablar de comida es muy difícil sin estar comiendo. Hablar de comida es muy maluco delante de hambrientos. Entonces, lo que les estaba diciendo es que resulta que hacían los preparativos y como ustedes recuerdan, los preparativos fueron ese jueves. ¿Se acuerdan? El jueves. Pero ¿hasta qué horas va el jueves? Hasta las 6 de la tarde. ¿Y a las 6 de la tarde ya que comienza? El viernes. Según la manera de contar judía, Éxodo capítulo 12, que es donde está explicado y mandado todo esto sobre la Pascua, estamos hablando de la Pascua, estamos hablando del banquete pascual judío, Éxodo capítulo 12, está mandado, es mandatorio del Señor. Celebraréis la Pascua de generación en generación, Éxodo capítulo 12. Acuérdense que ese relato se lee el Jueves Santo. Y entonces se dice, prepararán el cordero, lo van a preparar antes, lo van a sacrificar el 14 de Nisan. ¿Cuándo? El 14 del mes de Nisan, era la manera de contar antigua de los judíos, que después pasó a llamarse 14 del mes de Abib o de la primavera. Siempre la Pascua cae la primera luna llena de la primavera. Siempre la Pascua cae la primera luna llena de la primavera. Comenzó como una fiesta, como todas las fiestas de esos pueblos antiguos, fiestas agrícolas, y después se fue transformando en fiestas históricas, que en vez de celebrar los eventos de los ciclos de la naturaleza que les permite vivir, se fueron convirtiéndose en celebraciones del actuar de Dios en la vida, del actuar de Dios en la historia. Entonces así la Pascua y todas las otras fiestas comenzaron a ser fiestas históricas. Entonces les decía que se prepara todo el 14 de Nisan el jueves, pero lo comeréis, dice Éxodo 12, entre 2 luces, entre las 2 luces. ¿Cómo así que entre las 2 luces? A ver, leamos desde acá. Éxodo 12 del verso 1 al 14, algunas partes. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto:
Tomarán una res menor por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Más que 2 candelabros es el sentido de la luz del día que se va y la luz de la luna llena que ya comienza, porque es en la luna llena de la primavera. Luego tomarán la sangre y la untarán en las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. Entonces, si los preparativos son en el día, es jueves 14 de Nisan. ¿Y cuándo lo comen? En la noche, ¿ya qué fecha es? El 15 viernes, el 15 viernes. Esa noche, según la manera de contar los días del pueblo judío, sería pues ya la del 15 de Nisan, que caería ese año el viernes. ¿Qué es lo que pasa con San Juan? Mire, aun cuando los evangelios sinópticos señalan claramente que la institución de la Eucaristía fue en una cena pascual judía, San Juan no lo presenta así. No lo presenta así. Ustedes recuerdan elementos como estos. Nos va a decir que aquel viernes en la mañana, cuando Jesús fue conducido por las autoridades judías ante el tribunal de Pilato, ya pasó el jueves, ya pasó la cena, y entonces dice, los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Ya no la habían comido pues, según San Juan no, según San Juan no. Pues bien, muchachos, porque San Juan quiere mostrar claramente que a la hora en que se sacrificaban los corderitos en el templo, se sacrificaban a las 3 de la tarde, los corderitos en el templo, y eran miles y miles que se sacrificaban para después irlos a comer asados en su casa con todos los otros ingredientes. A la misma hora que estaban sacrificando los corderos en el templo, están sacrificando el verdadero cordero. Y así San Juan en el capítulo 19, entonces va mostrando los distintos elementos, está mostrando cómo la Pascua de los judíos ahora llega a su plenitud de sentido en la Pascua de Jesús, el verdadero cordero pascual. Y por eso explicaciones como las que hace el texto de los Hebreos, entonces enfatizan cómo Jesús es el verdadero Cordero Pascual. Acabamos de leer que la sangre de machos cabríos y que ninguno de los sacrificios anteriores realmente quita el pecado, que lo único que quita el pecado es el verdadero Cordero Pascual. San Juan enfatiza claramente eso y nos muestra ya en el capítulo 19 cómo, por ejemplo, no se le quebrará ningún hueso, porque en el hueso y en la médula está la vida, según la concepción judía, entonces solo le pertenece a Dios y a Dios debe volver. Y es Jesús, el Cordero inmolado, el verdadero Cordero de Pesach, de Pascua, el verdadero Cordero de Pascua, el único que quita el pecado del mundo. Pero eso, sin embargo, entonces nos dejó ante otro problema. Pero al fin, entonces, sí fue, porque si todavía no habían celebrado la Pascua según San Juan, entonces no pudo Jesús instituir la Eucaristía durante una cena pascual, sino en una cena de despedida, ¿comprendido? Y entonces los datos ya vienen a ser diferentes a lo que nos presentan los sinópticos. En un detalle más de los elementos lo pudiéramos ver, pero voy de una vez como a la respuesta y a la solución. Por cierto que se han dado muchas, en las que no nos vamos a detener. Pero más allá de las respuestas que se den, que en alguna clase ya más específica sobre Eucaristía se podrán analizar, lo que se concluye, lo que concluyen los grandes expertos es esto, que aun cuando haya algunas razones que puedan algunos aducir para que la última cena
no haya sido, a ver, hay dos maneras de verlo, o fue en la Pascua o fue una comida de despedida. ¿Entendido? Hay muchas razones para decir que sí fue en la Pascua, hay muchas. Por ejemplo, un autor como Joaquín Jeremías, entre otros, en una obra que llama La Última Cena, trata de enumerar las distintas razones por las cuales fue en la Pascua. Pero a lo largo de toda la iglesia, a lo largo de toda la historia de la iglesia, ha habido inclusive padres de la iglesia, santos, teólogos y padres, que unos han tomado una posición y otros han tomado otra. Hay para todos los gustos, ha habido para todos. La iglesia normal y oficialmente la iglesia católica e inclusive la reforma protestante se ha inclinado siempre por la tradición sinóptica, por la tradición de que efectivamente Jesús instituyó la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, en una última cena, en una Pascua judía. Así se ha inclinado la iglesia normalmente. Pero, continuemos, aun cuando algunos autores entonces tengan otras razones distintas para decir que no fue en una cena pascual judía, sino en un banquete de despedida, lo que es claro es esto: Jesús actuó en el espíritu y en el contexto de la Pascua. Lo que es claro es esto: mire, la teología de la Pascua judía constituye evidentemente el trasfondo de la Eucaristía, de la última cena, independiente a la solución que le quieran dar al problema, independiente a la solución que se le quiera dar a ese problema. Inclusive, traigo una cita del padre Benoit, muy apreciado en la iglesia, que dice: ya se trate de una coincidencia exacta con la fiesta de la Pascua judía o de una celebración anterior, no hay duda de que la última cena de Jesús se desarrolló en la atmósfera de la fiesta de la Pascua, y que habiendo querido esta coincidencia, Jesús el Maestro se sirvió de ella para instituir un rito nuevo. Listo. En alguna clase de Eucaristía nos podemos detener más, pero zanjada esa problemática, continuemos. Ya sea que nos quedemos en un punto o en otro, lo que es absolutamente claro es que el trasfondo de la Pascua judía y la teología de la Pascua judía está en la institución de la Eucaristía. Por eso necesitamos conocer la Pascua judía para mejor comprender y vivir la Eucaristía. Por eso esa polémica la termino así, aunque no podamos asegurar con toda certeza histórica si fue o no la última cena celebrada por Jesús en la que instituyó la Eucaristía, una cena pascual judía. Sí tenemos que afirmar que sin duda el contexto pascual, sin el cual es imposible comprender los eventos últimos de la Cena del Señor, su muerte y su resurrección. Continuemos. De la Pascua judía a la Pascua cristiana, la Eucaristía. La Iglesia, de una manera muy explícita a partir del Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución Nostra Aetate, en el numeral 4, nos ha animado a recobrar las raíces del cristianismo, conociendo toda la riqueza del pueblo judío. Nos dice así: es tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos que el concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con un diálogo fraterno. Esto es importante recalcarlo, porque cuando comenzamos a penetrar en estos elementos del pueblo judío y de la Pascua judía para mejor conocer y vivir la Eucaristía, habrá quien pueda pensar: entonces nos vamos a volver otra vez judíos. No, judíos ya estamos con la situación actual. Pero lo que se trata es de recobrar nuestras raíces, de comprenderlas
y ver cómo Jesús las vive y las lleva a su plenitud. Nosotros no somos como esa herejía del principio de algunos de los siglos primeros que pretendieron descartar toda la revelación del Antiguo Testamento. No, nosotros sabemos que toda esa revelación es válida y tiene su cumplimiento en Jesús. Y fíjense en esta nota del Catecismo de la Iglesia en el numeral 1340, que es fundamental sobre esto que estamos tratando. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. La Eucaristía da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Esto es fundamental para comprender esto que estamos hablando sobre la Pascua judía. Nació como acepta tradicionalmente la Iglesia, la Eucaristía. ¿Tuvo su origen al interior de una Pascua judía? Sí. Como se acepta normalmente, como ya lo traté de explicar. Pero al afirmar eso, tenemos que tener claro, volvamos sobre el anterior. Tenemos que tener claro que si bien Jesús instituyó la Eucaristía al interior de un banquete pascual judía, lo hizo dándole el pleno y definitivo sentido, que la Eucaristía da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Esto es importante. Por lo tanto, la fiesta pascual de los cristianos tiene sus raíces en la Pascua judía, y cuanto mejor conozcamos la celebración judía, tanto mejor comprenderemos y nos prepararemos para celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor, nuestra Pascua, que se reactualiza en cada Eucaristía. Cada Eucaristía es la reactualización de la Pascua. ¿Cómo fue? Cada Eucaristía es la reactualización de la Pascua. La salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud, nos va a decir también la Nostra Aetate. Muy bien, a ver si alcanzamos a mirar algunos elementos propios ya más de la Pascua judía. Vamos a acelerar, vamos a acelerar. La Pascua judía es la gran fiesta de la libertad, es la gran fiesta de la libertad. Toda la teología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, gira en torno a la Pascua. Toda la revelación gira en torno a la Pascua. Pascua es en definitiva el paso del Señor por esta historia. Hay un poema muy bonito, un targún por allá cerca del Éxodo 12, donde va hablando y explicando lo que él llama las 4 noches de Pascua, cómo Dios pasa. Por ejemplo, la primera noche que fue pasar sobre el caos y creó todo. Como la segunda noche entonces pasó con el sacrificio de Abraham y entonces libra a Isaac, ¿ya? Y entonces ahí es donde se transforma en el sacrificio del Cordero. Como después la tercera noche, en ese paso, sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto, y canta ese targún antiguo, judío, antes de Cristo, canta la cuarta noche de Pascua, cuando vendrá el Mesías, y adelante irá el Mesías e irá con Moisés, y llevarán todo el pueblo a la gloria de Dios. Todo lo grande, todo lo maravilloso, toda la acción de Dios ocurre en Pascua. En fin, y cuando el pueblo de Israel va a celebrar Pascua, lo primero que hace es la preparación de un seder, como les dije, de un orden. Entonces van haciendo todos los preparativos para esa comida ritual. Esa comida ritual que les dije que tiene 15 pasos y que tiene un montón de elementos, entre ellos el matzot o pan sin levadura. Se dieron cuenta en el principio del relato de la institución que se decía, y entonces llegó la fiesta de los ácimos. Es que la fiesta de la Pascua, que es la fiesta del Cordero, que dura propiamente no más una noche cuando se come esta cena, es la apertura de la fiesta de los ácimos, que dura una semana. Por eso están unidos. La fiesta de los ácimos es la fiesta de los panes sin levadura, o matzot o matzad en hebreo. Y es parte fundamental de lo que ha pasado en nuestra liturgia cristiana.
Me imagino que ustedes han comido pan sin levadura o matzot. ¿Alguno de ustedes han comido? O si no, voy a traer, a ver quiénes no han comido matzot para saber si traigo de aquí un rato. Levanten la mano los que no han comido matzot o pan sin levadura. Bueno, todos han comido. Entonces, para algunos que hay por ahí, los invito a comulgar en la próxima Eucaristía. Porque efectivamente, el pan sin levadura es lo que pasa en la celebración de la Eucaristía. Y para el pueblo judío tiene un sentido muy bonito. Entonces, cuando comienza esa celebración, el padre de familia va con una luz, la esposa al lado y los hijos detrás, y es mandatorio que recorran todas las partes de la casa buscando con esa luz si hay algo de hametz o levadura. Y les tocará recogerlo, echarlo afuera y quemarlo. Y entonces y durante toda una semana no comen nada que sea leudado, nada que tenga levadura. Ustedes recuerdan que la levadura es, por ejemplo, harina, avena, trigo, cebada, centeno, que a partir de los 14 minutos en mezcla con el agua comienza a leudarse. Y dicen que es que la levadura infla, que la levadura es el orgullo, que la levadura es la prepotencia, que la levadura es como todo el pecado que lo va haciendo inflar a uno. Entonces por eso se saca. Y por eso San Pablo nos va a decir en la carta a los Corintios que en la verdadero pan sin levadura es Jesucristo el Señor. Aquí tengo unas imágenes de algunas de las celebraciones pascuales en familia. Fíjense el plato que se coloca con los distintos ingredientes, además de la matzot o pan sin levadura. Entonces se coloca las hierbas amargas, se coloca el cordero, al menos se colocaba en la antigüedad cuando se sacrificaba en el templo, ahora simplemente un hueso de cordero, se coloca un huevo duro. ¿Y por qué? Porque como ya no existe el templo y no se puede sacrificar el cordero, entonces ellos dicen para recordar el templo destruido y recordar que el huevo es uno de esos pocos alimentos que entre más fuego se les mete, más duro se pone. Y que así debe ser el creyente, que así debe ser el pueblo de Dios. Si tiene sufrimientos, antes tiene que volverse más fuerte. Están verduras y está el jarosed. Digamos al menos una palabrita sobre el jarosed. El jarosed es algo muy interesante. Es la mezcla de manzana, nuez, almendra, dátiles, canela, vino, miel, que son los ingredientes de los frutos de la tierra prometida. Y cuando se mezclan, entonces a la vista, al irse oxidando, quedan como los ladrillos, que les recordaba los ladrillos de la esclavitud en Egipto, pero al probarlos les recuerda la libertad. Estos son los 15 pasos de la Pascua judía. Continuemos y simplemente vamos a ir. Quiero terminar con un simple aspecto. Perdonan, pero son tantos los aspectos que no se alcanza en una exposición corta. Quiero decir una palabra simplemente sobre el memorial. Uno de los tantos aspectos que hay en la Pascua judía. Continuemos. Miren, cuando un rabino judío va a comenzar las fiestas con su pueblo, lo primero que les dice es esto. Estos son textos. Esto es literal de un rabino judío, dice: lo esencial de las fiestas transcurre en el tiempo presente, en la actualidad de nuestros días. La relación con el pasado no es más que la perspectiva de los comienzos de acontecimientos que continúan sucediéndose ininterrumpidamente, y esa continuidad depende solo de nosotros. Así, la salida de Egipto no es un acontecimiento histórico singular, sino que debe ser vivido por cada uno como si él mismo hubiera salido de Egipto. La festividad de Pesach o Pascua no tiene ningún sentido para quien la redención de Egipto no es más que un hecho histórico del pasado, mientras que hoy por hoy el hombre no es libre en lo más profundo de su alma. ¿Cómo así? Que las fiestas, que la celebración no admite simplemente espectadores, que todos tenemos que ser protagonistas. Detrás de esto está un elemento fundamental que quisiera que lo entendiéramos, y con ese me voy a quedar.
es el sicarón hebreo. El sicarón hebreo es lo que está a la raíz de nuestra concepción cristiana católica de sacramentos. Por favor, por eso pongámosle pilas. Oigan lo que dice el Catecismo de la Iglesia sobre esto. En el sentido empleado por las Sagradas Escrituras, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presente a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a esos acontecimientos. ¿Qué significa para nosotros? Que cuando hablamos de memorial, anamnesis, la expresión que se utiliza desde el griego, que cuando hablamos de sacramento, la expresión que ha pasado a nosotros desde el latín, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que no es simplemente un recuerdo de los acontecimientos del pasado, que nosotros no somos simples historiadores o meros arqueólogos, no. El pensamiento judío sobre esto está detrás de la expresión del verbo sacar, recordar, que no es simplemente volver a la imaginación, volver a la memoria, sino reactualizar. Entonces, el memorial es un puente entre el pasado y el presente. Es toda una visión de unidad del misterio de la salvación, que inclusive se proyecta al futuro, Esto es importante. Y esa actualización se hace a través de la narrativa, se hace a través de la liturgia de la palabra. La hacen los judíos en un punto fundamental del Seder de la Pascua, el punto número 5, que es el que más dura, que es el de la Agadá, en la que cuentan toda la historia, cuentan la historia de la salvación. Y entonces la liturgia de la palabra y el banquete están unidos para actualizar esa presencia del Señor. Este elemento que ustedes lo van a recordar les va a servir para recordar siempre este sentido del memorial o sicarón. Dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 3: no fue con nuestros padres con los que Yahvé concluyó esta alianza, sino con nosotros, los que estamos vivos, hoy, aquí. El pueblo de Israel, como nosotros, tenemos la tentación de pensar que las obras de salvación del Señor fue con los antepasados. Y lo que viene a decirnos es que no fue solamente con ellos, sino ¿con quién? Con nosotros, los que estamos vivos, hoy, aquí. Esa presencialización, esa reactualización es lo que se vive a través del sacramento. Bueno, muchachos, muchas otras cosas pudiéramos compartir desde la Pascua judía que han pasado a nuestra Pascua cristiana, pero realmente el tiempo no nos da para hacer esto como tan rápido. Muy bien, muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Desde la parroquia La Basílica de la Ceja nos han enviado una pregunta. Le damos la palabra a Lady Jaramillo, es la comunicadora de Pastoral Social, quien nos la va a leer. Muy buenos días. La pregunta es la siguiente. Un momento que el computador se apagó. Dice, ¿cuál es el contexto del pan ácimo como elemento de sobrevivencia en la cena? La pregunta la hace Jorge Suárez de la Basílica Menor Nuestra Señora del Carmel de la Ceja. Muy bien. El pan ácimo, como les recordaba, también para el pueblo de Israel recordaba que tuvieron que salir deprisa y no pudieron dejar que se fermentara la masa, sino que tuvieron que hacerlo deprisa. Por lo demás recordaba el pan de los pobres,
el pan de los pobres, así lo dice literalmente en el Seder de la Pascua judía. Como elemento de sobrevivencia, ese panásimo, como todos los panes, marca lo que es la comida. Es comida, es comida. Solo que sugiere al pueblo de Israel y a través de la Pascua cristiana que la única y verdadera comida es Dios mismo. Es la catequesis que va a hacer San Juan en el capítulo 6, partiendo de la multiplicación de los panes, para terminar diciendo que el verdadero alimento es Jesús, el pan vivo que da la vida. Es un poco en ese sentido que en la Eucaristía, entonces cuando nos acercamos a ese panásimo, pan sin pecado, pan sin hametz, verdadero pan sin levadura que es Cristo, es el alimento que nos permite la vida. No sé si hay alguna más.